Y antes de entrar en materia, debo decirles que ya saben que cada 15 días nos acompaña como contertulio en El Gato al Agua Jorge Campos. Él viene de las Islas Baleares y siempre tiene a bien traernos algún producto típico y propio de las islas. Hemos probado aquí su maravillosa ensaimada, la sobrasada, y hoy nos ha sorprendido con un fantástico queso de Mahón totalmente artesano. Jorge, cuéntanos, ¿qué nos has traído? Pues sí, yo espero que os guste. Hemos traído, desde la Fundación Círculo Balear, tengo que decirlo así, además, si no el resto de patronos se enfadan, un queso Mahón Menorca, denominación de origen Mahón Menorca, artesano. La diferencia con el que no es artesano es que este queso está hecho con leche cruda de la propia explotación de la ganadería. Además, este es de una finca conocida de Menorca. Y bueno, el procedimiento es artesanal completamente. Después, con pañuelo de algodón, lo que se llama en menorquín es fougassé, pues bueno, se va prensando, va saliendo el suero de la cuajada, y después pasa a unos espacios libres. Después algunos van a unas zonas donde la naturaleza de Menorca, su aire, su humedad, pues le da este sabor tan característico que espero que os guste. Una mesa de lujo como la de hoy, también a todo el equipo que acompaña al Gato al Agua, que hace un trabajo fantástico. Algunos de ellos ya sonríen mirando el queso, pero vamos, espero que lo disfrutéis mucho. Pues gracias a Jorge Campos y a la Fundación Círculo Balear. La verdad es que tendremos ocasión de probarlo. Alejo, tranquilo, tendrás ocasión. No, es que le quería preguntar a Jorge que esta promoción tan fantástica que él hace de los productos de Baleares aquí, estoy seguro que habrá sido felicitado y debe estar a punto de ser condecorado por el gobierno balear socialista, comunista, separatista Precisamente, ¿no? Por supuesto, yo estoy a punto. De hecho, a lo mejor me llaman esta misma noche. Sí. Pero precisamente... No, que le habrán llamado para darle las gracias. Es que esto es un homenaje a la isla de Menorca, no tanto a su gobierno, que precisamente ahora está sufriendo las políticas de este catalanismo exacerbado. Los amigos de Mahón sufren la obsesión que tiene el catalanismo con la H de Mahó. Quieren quitarle la H y convertirla en una especie de aquel Mao Zedong, ¿no? Mao sin H. Y en el otro lado, en Ciudadela, hoy mismo conocíamos la noticia donde el gobierno socialista tripartito de Ciudadela, pues lo que ha hecho ha sido eliminar el himno nacional para la próxima procesión de San Antonio, una tradición que había allí. Pues el himno nacional han dicho que no. Con el apoyo del PSOE, ¿no? No, el PSOE encabeza esta propuesta. Entonces, el PSOE que firma el pacto por la unidad nacional, sí, prohíbe el himno nacional en... Pero, ¿quiere usted decir que es el mismo PSOE que puso aquella bandera de España tan grande detrás efectivamente, el mismo que no va a aprobar este queso. No lo va a aprobar, y la verdad, yo no sé si su televisor tiene sistema para captar los aromas, pero le aseguro que el aroma que tenemos esta noche en El Gato al Agua es fantástico. Y dentro de nada esperemos que también podamos decir lo mismo del sabor, que a buen seguro que sí. Muchas gracias, Jorge Campos. Encantado. Ahora ya sí, entramos en materia. Y lo hacemos, ya saben, con la última noticia que hemos conocido hoy. Finalmente, Francia ha confirmado que el principal responsable de los atentados del pasado viernes, un hombre llamado Abdelhamid Abaoud, fue finalmente abatido en la operación de ayer. Ya saben que hubo un poco de desconcierto, puesto que el Washington Post había dicho que sí, pero las autoridades oficiales no lo podían confirmar. Finalmente resulta que sí, que fue abatido por los disparos de la policía en una refriega, en una operación que duró más de 7 horas, en la que se dispararon más de 5.000 balas. La verdad es que los terroristas ofrecieron una feroz resistencia. Vean. El terrorista más buscado, el cerebro de los atentados de París, que participó también en los ataques al semanario francés Charlie Hebdo, está muerto. Así lo ha confirmado el fiscal de París, François Molins, en un comunicado. El yihadista belga de 28 años, Abdelhamid Abaoud, es uno de los 2 terroristas que murieron ayer durante la operación en el apartamento del barrio de Saint-Denis, en París, muy cerca del estadio de fútbol, donde se inmolaron 3 terroristas. Abaoud nació en Bélgica, en el barrio de Molenbeek, en una familia que ahora reniega de él. Al parecer, se radicalizó al terminar sus estudios en un prestigioso colegio de Bruselas, hasta el punto de volver de Siria para secuestrar a su hermano de 13 años y convertirle en el miembro del Estado Islámico más joven. Pero en el apartamento también se encontraba su prima, Asna Aitbulazen, de 26 años. Un cinturón de explosivos rodea su cuerpo. Es la primera terrorista suicida que actúa en Occidente. Los hombres ya no solo son los únicos guerreros de la yihad, y es que el papel de las mujeres continúa creciendo entre las filas del Daesh. Muchas parten hacia Siria, captadas a través de las redes sociales con la promesa de una vida mejor.
Y la verdad es que hoy hemos tenido acceso a imágenes espeluznantes acerca de esta matanza. El diario británico Daily Mail ha publicado un vídeo en el que se ve a un hombre disparando en un local contra las personas que ahí se encuentran. Se podía haber convertido en una masacre como la que ocurrió en Le Carillon o en la Belle Équipe. Afortunadamente, en una ocasión se le encasquilla el arma y por tanto no puede rematar a 2 mujeres. Según la policía, podría tratarse de Salah Abdeslam, sobre el que pesa ya una orden de busca y captura. Viernes noche, Café de París. Las cámaras del establecimiento graban cómo de repente alguien comienza a disparar. Los clientes buscan atropelladamente refugio mientras las balas vuelan a su alrededor. En un primer momento, el terrorista parece alejarse. Algunos clientes se esconden bajo las mesas o donde pueden. Los camareros se ocultan detrás de la barra hasta que uno decide bajar al sótano, mientras su compañera atiende a una mujer que aparece con una mano herida. Tiene una bala en la muñeca. Parece que vuelve la tranquilidad, pero no. Segundos después, el terrorista vuelve a la terraza del café y apunta a una clienta con su arma, que se encasquilla. Lo intenta hasta en 3 ocasiones. Entonces decide marcharse, parece que alguien le llama desde la calle y se marcha. Inmediatamente la persona que ha salvado la vida de milagro se levanta y huye. Junto a ella, otra persona. Ambas están vivas de milagro. La camarera descubre que los terroristas se han marchado y deciden bajar hasta el sótano del local, hasta que alguien les avisa de que fuera ya no queda nada, nada ni nadie. La ola de terror desatada en Europa por los yihadistas ha llevado a los especialistas a analizar cuáles son las causas que empujan a estos fanáticos a cometer tan brutales atentados. ¿Está el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, detrás de esta incitación a la violencia? Algunos estudiosos consideran que sí, que el Corán es un manual de violencia lleno de odio y discriminación. Son las suras, los propios versículos del Corán, los que ordenan a sus fieles que recurran a la violencia y ejecuten estas matanzas. Para analizar cuáles son los mandatos del Corán y buscar el origen del fanatismo de los islamistas, hoy nos acompaña, como les hemos dicho, el profesor Raad Salam Naaman, de origen iraquí, es católico caldeo, nacido cerca de Mosul y criado en Basora, profesor universitario y doctor en Filología Árabe y Estudios Islámicos. Llegó a España como refugiado político en 1991 y está nacionalizado español desde 1995. Profesor Salam, muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Un placer. Díganos, ¿son las enseñanzas del Corán las que incitan a los fieles musulmanes a desatar esta violencia? Vamos a ver, todo el mundo habla de los grupos terroristas islámicos, de Boko Haram, Al-Qaeda, el Nusra, Ansar al-Islam, el Shabab en Somalia y Daesh hoy día. En realidad, estos son grupos terroristas que aplican la ley islámica. El culpable verdadero de estas matanzas y de este yihad es el Islam mismo, es el Corán. Este es el fundamento de todos estos ataques. Estos grupos están aplicando la ley islámica. Eso es lo que dice el Corán en realidad. Ellos lo que están haciendo el bien en la comunidad musulmana. Están aplicando lo que dice el Corán mismo. Además, todo el mundo está hablando del yihad hoy día. El Islam está en el yihad o la guerra santa contra todos los infieles desde su comienzo, desde el siglo VII. El Islam lleva 14 siglos en yihad contra el occidente. No es de hoy. Es desde su comienzo, desde el año 610, cuando comenzó el Islam con Mahoma. Hasta hoy día el Islam está en yihad contra todos los infieles. Y eso es lo que dice la historia del Islam y lo que dice los libros sagrados del Islam. Todo el mundo hoy día, los tertulianos, la gente, algunos periodistas, otros presuntos especialistas en el Islam, se atreve a hablar del Islam y se atreve a hablar del yihad. Pero para hablar del Islam y del yihad hay que leer mucho, hay que estudiar mucho, hay que conocer los principios del Islam, la época preislámica, hay que conocer el comienzo del Islam, hay que conocer la vida de Mahoma, hay que conocer las fuentes de la ley islámica, que es el Corán, la Sunna, que es
es la ley islámica o el Sharia, hay que leer todo eso en su lengua natal, en árabe, para entender todo eso. Hay que leer muchos libros antiguos para entender el Islam. No es fácil hablar del Islam. El otro día estuve viendo una tertulia y había un tertuliano ahí hablando todo el rato diciendo no todos los musulmanes son malos, no todos los musulmanes son terroristas, pero si es tópico, claro que no todos los musulmanes son terroristas. Si 1.600 millones de musulmanes son terroristas, pues paga y vámonos, explícalo, a ver, explícalo, ¿quién es el que está matando? Pero mira qué casualidad, todos los que están matando, todos los que están haciendo el yihad son musulmanes, porque hoy día nadie mata por el nombre de Judá, el nombre de Jesús o el nombre de Yahvé, están matando en el nombre de Allah. Y esta es la realidad. Pero hay que explicarle a la gente quién son los musulmanes, quién es el bueno, quién es el feo y quién es el guapo. Justamente para saber en profundidad lo que está ocurriendo y no hablar entre gente que lo desconoce, es por el motivo que le hemos invitado esta noche, doctor, puesto que usted sí conoce a fondo. Queremos saber realmente si de este libro sagrado emana ese mandato de violencia, para lo cual hemos estado analizando sus versículos y hemos encontrado algunas suras de estos versículos del Corán, encontrando cosas como esta. Por ejemplo, en la sura 5:51 hemos encontrado: creyentes, no toméis como amigos a los judíos y a los cristianos, son amigos unos de otros. Quien de vosotros trabe amistad con ellos, se hace uno de ellos. Alá no guía al pueblo impío. Pues precisamente este texto contesta a la gente que defiende la alianza de la civilización y el diálogo entre las tres religiones. Este texto mismo es la respuesta clara para que no se puede dialogar con el Islam. Este texto está repetido 12 veces en el Corán. Si va un poco más adelante, en el versículo 57 dice lo mismo. Aquí tengo el Corán y la misma sura el 51. Vas al 57, dice textualmente lo mismo. O sea, y así repetido 12 veces. Por eso este texto es muy importante para los musulmanes. Aquí está. Yo no voy a leer el Corán porque a mí me acusan los musulmanes de que manipulo el Corán. Bueno, pues adelante, Jorge. Ya me lo dirán a mí, no pasa nada. 57. Creyentes, no toméis como amigos a quienes, habiendo recibido la Escritura antes que vosotros, toman vuestra religión a burla y a juego, ni tampoco a los infieles, y temed a Dios si es que sois creyentes. Hemos encontrado otras cosas. Por ejemplo, también hemos visto que se incita a hacer la guerra a los que consideran infieles. Lo vemos, por ejemplo, en la sura 9:5. Vamos a ver su texto, cuando dice: cuando hayan transcurrido los meses sagrados, matad a los asociadores, se entiende a los cristianos que asocian a Jesús con Alá, donde quiera que les encontréis, capturadles, sitiadles, tendedles emboscadas por todas partes, pero si se arrepienten, hacen la As-Salá y dan el astaque, es decir, si se convierten, entonces dejadles en paz. Alá es indulgente, misericordioso. Pues precisamente eso es lo que están haciendo hoy día Daesh o el Califato Islámico. Están aplicando esta ley. Por eso están matando mi gente en Irak, mi pueblo cristiano en Irak. Y han matado muchísima gente de mi pueblo, de mi familia en Irak, aplicando estos textos. No solamente este texto, en el Corán hay 255 versículos. Si quiere y hay tiempo, lo puedo recitar todo de memoria, y lo conozco todo de memoria, y lo puedo buscar aquí. 255 versículos animan a los musulmanes a matar a los judíos y cristianos. Hemos escogido solamente algunos de ellos, por ejemplo, esta otra aseveración que les vamos a mostrar en la sura 9:123. Creyentes, combatid contra los infieles que tengáis cerca, que os encuentren duros, sabed que Alá está con los que le temen. Esto es un llamamiento a cualquier musulmán en cualquier lugar del mundo a que combata al que considere infiel. Estos versículos explican bien al yihad. Todo el mundo habla del yihad, pero no sabe que el yihad empezó con la vida de Mahoma. Mohammed en el año 622, cuando se emigró de la Meca al Medina, se hizo fuerte en el Medina y tuvo un ejército muy fuerte, empezó a mandar mensajes a todas las tribus judías que estaban en el Medina. El Medina estaba dividida a dos partes. La mitad de la población eran paganos, enseguida convirtieron al Islam,
y nombraron Mohammed, yo le llamo Mohammed, porque ese es el nombre correcto del presunto profeta del Islam. Porque para mí, y quiero aclarar esto, para mí el Islam no es una religión, es una equivocación. Mucha gente se equivocan llamándole una religión. Hasta algunos sacerdotes y cristianos le llaman como una religión divina. Pero si consideras el Islam una religión divina, ¿qué llevas poniendo la sótana? Porque la Biblia dice en Juan 17:3, esta es la vida eterna, el que conoce a mí y mi Hijo. Es el Mesías, es el último profeta. Si tú consideras Mahoma un profeta, pues tienes que convertir al Islam. Por lo tanto, para mí el Islam es un movimiento social político, vale solamente para la época donde nació y el lugar, en el siglo VII y en la península arábica. Y para mí también, voy más allá, es un movimiento dictatorial dominante, como una presión. Muy fácil entrar en él, solamente declarar la fe islámica, no hay más Dios que Allah y Mahoma es su profeta, pero es muy difícil salir de él. Y de hecho, Mahoma mató en su vida mató muchísimos apóstatas cuando entraban en el Islam y querían salir, pues fueron perseguidos y mató a todos. Aparte, entre los años 624 y 627, Mohammed mismo atacó a 4 tribus judías que estaban en el Medina. Mató a 3.000 hombres, decapitando sus cabezas, y llevó a todas las mujeres y los niños como esclavos para sus seguidores. Y eso es lo que están haciendo, el califato islámico, eso es lo que está haciendo. Eso está aplicando o siguiendo los pasos de Mahoma. Los califas después de Mahoma lo mismo, empezaron a conquistar los pueblos. Empezamos con Abu Bakr el primero, que empezó a perseguir a todos los apóstatas, mató casi 5.000 personas. No lo digo yo, lo dicen los libros del Islam. Omar, el segundo califa ortodoxo, empezó a conquistar toda Mesopotamia. 637 conquistó Irak, 638 conquistó Siria, 640 a Israel, 641 Egipto, 642 Irán, y mató a todos el que no querían convertir al Islam, obligando a todos. De hecho, hay un hecho histórico que está en los libros antiguos del Islam. Dice textualmente, los soldados de Omar le dijeron a Omar, aquí hay judíos y cristianos, ¿qué hacemos con ellos? Dice, aplicamos la ley islámica. La sura 9, el versículo 29, dice textualmente, por favor. Yo no sé si lo está, a ver si lo estás tú. No, yo leo lo que pone. Combatid contra quienes, habiendo recibido la Escritura, no creen en Dios ni en el último día, ni prohíben lo que Dios y su enviado han prohibido, ni practican la religión verdadera, hasta que, humillados, paguen el tributo directamente. Y eso es lo que está haciendo el califato islámico, ahí en Mosul y en Siria, a los cristianos. O convertéis o pagáis el tributo. De hecho, hay también un hecho muy importante, porque llaman todas estas tierras, nuestras tierras, las tierras desde Irak hasta Egipto, equivocadamente le dicen el mundo árabe musulmán, pero este no es el mundo árabe musulmán, este es mundo judío cristiano, es un mundo bíblico, fue conquistado por los musulmanes. Voy más allá, en la misma época, cuando conquistaron la zona de Mesopotamia y Egipto, fue en el 711, la diferencia era 80 años cuando conquistaron Lándalos. ¿Podemos llamar Lándalos tierra musulmana? Pero fue gracias a la Isabel la Católica, los reyes católicos, en el año 1492, echaron los musulmanes de aquí. Si no, hasta hoy día todas estas mujeres obligadas a llevar el velo y los hombres haciendo no solo los reyes católicos, sino muchísimos reyes cristianos en los 6 siglos anteriores, ¿verdad? Pero principalmente fueron los que remataron. Claro, por eso. Efectivamente, doctor, tal como usted menciona, hemos localizado al menos 255 versos que llaman a los musulmanes a la guerra contra los infieles, los judíos y los cristianos, y algunos muy explícitos con la orden de cortar cabezas y manos y matar a los no creyentes. Tenemos, por ejemplo, la sura 8:12.
Infundiré el terror en los corazones de quienes no crean. Cortadles el cuello, pegadles en todos los dedos. Esto es una orden muy explícita, muy concreta, una instrucción dada, ¿no? Hay más. Hay una sura en el nombre del profeta de Mahoma. La sura Mahoma, la sura 47, Surat Muhammad se llama. 47, el versículo 4. 47.4, justamente. Tenemos también, debemos entender que cuando sostengáis pues un encuentro con los infieles, descargad los golpes en el cuello hasta someterlos. Entonces, atadlos fuertemente. Luego, devolvedles la libertad de gracia o mediante rescate para que cese la guerra. A esta se refería. Pues estos versículos, el que repiten los soldados de Daesh cuando decapitan una persona. Estos versículos el que repiten antes Esto es lo que ellos recitan cuando están ejerciendo esa acción de violencia. Y rezan cuando decapitan a alguna persona ahí, y como un infiel. Y para ellos están haciendo el bien, están haciendo la voluntad de Allah, porque no le llamo Dios, porque nuestro Dios es diferente de Allah. Fernando Paz, me da la impresión de que en Occidente no tenemos muy claramente asumidas las tesis que el profesor Riyad Salam Naaman está defendiendo tan claramente, ¿no? Pues efectivamente, ¿no? Yo creo que está hablando con una absoluta claridad, está contraponiendo, bueno, está trazando un perfil de lo que es el Islam y dando las razones de por qué está pasando lo que está pasando y conectándolo con la predicación propia del Islam. Es decir, no se está inventando nada y está explicando por qué están sucediendo las cosas. El problema que tenemos aquí no es tanto que exista el Islam, sino es el problema del multiculturalismo. Es decir, es que hemos permitido que crezcan sociedades paralelas dentro de Europa, sociedades que sostienen unos valores que no solamente no tienen que ver con los nuestros, sino que son justamente contrarios a los nuestros. Es decir, que nosotros, en lugar de creer en nuestros textos, en lugar de decir que se lapide a la adúltera, lo que decimos es aquello de no hay nadie digno de tirar la primera piedra y por tanto yo tampoco te condeno, márchate y no peques más. Eso sí, que hay que contar toda la jugada. Pero es la diferencia que hay entre una civilización y otra. Es decir, entre lo que es una civilización y lo que, como decía hace unos momentos, pues, en fin, tiene algunos ribetes que le alejan de todo lo que sea civilización. Yo creo que lo que escapa a Occidente es difícilmente, en fin, calificable como tal, por una razón, porque el ser humano, la persona, solamente tiene valor en Occidente. La persona solamente tiene valor, solamente tiene dignidad y se le considera como tal allá donde los valores occidentales imperan. Fuera de Occidente, lo que impera en gran medida es la barbarie. No caigamos en el relativismo cultural y en pensar que todo es equivalente, que todas las religiones valen lo mismo. Naturalmente que no valen lo mismo todas las religiones, por supuesto que no. No podemos aceptar ese relativismo cultural que es la clave de todo lo que nos está pasando. Eduardo. Vamos a ver, hoy lo que le sucede a Occidente respecto al Islam, no solo respecto al Islam, pero fundamentalmente respecto al Islam, lo definió Nietzsche muy bien hace muchísimos años. La moral imperante en Occidente es lo que Nietzsche decía, una moral de modistillas, ¿no? Que es lo que nos ha conducido a ese buenismo papanatas, en virtud del cual pues, los líderes políticos occidentales, los líderes periodísticos occidentales, incluso los líderes financieros, estos por otro tipo de intereses, ¿no? Pero también sostienen ese mensaje de que el Islam es una religión de paz, es una religión de amor, es una religión de perdón y es una religión de misericordia. Esto lo estamos oyendo todos los días, incluso desde el viernes pasado. Lo estamos oyendo todos los días en los grandes medios de comunicación de masas, en las intervenciones fundamentalmente de los líderes políticos españoles. Al norte de los Pirineos no tanto, empiezan a retranquearse ya. Y entonces acuden al ejemplo bobo, facilón y fácilmente transmitible de el conocimiento personal. Pues yo conozco a un musulmán que vive al lado de mi casa que es muy buena persona. Pero mire usted, si esto no es un problema de individualidades, es un problema de movilización espiritual, de ideología a través de unos libros como los que tenemos encima de la mesa y cuyos mandatos hemos visto. Entonces, incluso ese musulmán que es muy buena persona y que vive al lado de casa, en un momento determinado
ante la marea islámica de movilización, se suma a ella, que es lo que está pasando en Francia, lo que está pasando en Bélgica y lo que nos va a pasar en España. Bueno, nos está pasando ya, de hecho. Solo cabe recordar, querido Javier, que cuando comenzó la guerra de Irak, la primera guerra de Irak, un atentado en el que murieron 19 carabinieri italianos, 19 carabinieri italianos, los islamistas que los asesinaron estaban avecindados en Cataluña. Y sus vecinos, como siempre sucede con estas cosas, salieron en la tele diciendo: pero si eran unos chicos estupendos, nos abrían la puerta del ascensor, nos daban los buenos días, les cogían las bolsas a las viejecitas para subirles la compra a casa, cedían el paso, le abrían la puerta del taxi a la señora que iba con bastón. Pero ¿cómo han podido matar a 19 carabinieri estos chicos que eran estupendos? Porque el Islam los activó. Vamos a ver. Bueno, yo voy a contar una anécdota que me pasó hace una semana. O sea, en una clase, estuve también dando una clase sobre el Islam y hablando de todo eso, del jihad y de todo eso. Se levantó una chica, la verdad que muy maja, muy guapa, y me dijo: pero profesor, estaba muy triste la chica, dice: pero profesor, pero es que yo tengo un vecino que se llama Mostafa, que es muy majete, muy guapo y muy alto y parece buena gente, pero que no todos los musulmanes son malos. Bueno, mi contestación fue: mira chica, yo no mencioné el nombre de Mustafa, yo no hablé de Mustafa ni de tu vecino, yo estoy hablando del Islam en general, la ideología. La única cosa que hay que conocer, una cosa es muy importante en el Islam, porque todo el mundo dice: no todos los musulmanes son terroristas. Es verdad que no todos los musulmanes son terroristas, pero hay tres tipos de musulmanes. Voy a explicar con mi convivencia con el Islam y con mis estudios del Islam. Yo llevo 35 años estudiando las tres religiones, pero más bien el Islam. Primero, hay musulmanes, son radicales islámicos, que aplican al yihad como un pilar importante en el Islam. Otra cosa, que los musulmanes todos mienten cuando dicen el yihad no es un pilar importante en el Islam. Esta es la sunna. Esta es la sunna al-sharia. El hadith o el dicho de Mahoma son dichos, hechos y actos de Muhammad recogidos en dos libros que se llaman Sahih al-Bukhari y Sahih Muslim, que aquí hay casi 1 millón de dicho y hecho, no en este. Este es solamente el primer volumen, hay 12 volúmenes. Pues el hadith número o el dicho número 26 dice textualmente Mahoma. Hay un episodio más o menos como el episodio de Jesús, cuando viene el rico a Jesús, le dice: ¿qué hago para ganar la vida eterna? Dice Jesús: pues deja todo lo que tienes y sígueme. Y el rico dice: anda, que yo vivo muy bien, ¿cómo voy a seguirte? El mismo viene uno a Mahoma y le dice: ¿qué hago yo para ganar la vida eterna? Dice: tienes que hacer 3 cosas. Primero, creer en Allah y en mí como su enviado. Segundo, al jihad, en la guerra santa con los infieles. Por lo tanto, es un pilar, el segundo pilar más importante. Y tercero, es hacer la peregrinación. Es a visitar la Meca una vez en tu vida. En la vida. Bueno, pues el primer tipo de los musulmanes son la gente el que aplican al Islam a rajatabla. Hoy día estamos en el siglo XXI, en el 2015, y según los informes de los centros de inteligencia, que yo también tengo otra idea de estos centros, dicen que hoy día el radicalismo se ha aumentado muchísimo y hay entre el 20 al 25% de los musulmanes que son radicales. Y no es una cifra cualquiera, estamos hablando de 300 a 400 millones de musulmanes. El segundo tipo de los musulmanes son musulmanes, el que aplican el Islam, rezan, dan limosna, hacen la peregrinación, el ayuno, pero no aplican el yihad. ¿Pero qué hacen? Pagan la limosna. ¿Y la limosna dónde va? El 80% de la limosna va a la Guerra Santa. Están financiando la Guerra Santa. Pero estos no actúan. El tercer tipo del musulmán, estos son, el segundo tipo son entre el 70 al 75. El tercer tipo, que el musulmán ateo o agnóstico, no cree ni en Allah, ni en Mahoma, ni el Corán, ni nada. Y estos son pocos, son el 5%. Lo que pasa es que los musulmanes ateos, agnósticos, son diferentes de los cristianos. A nosotros, cuando se convierte uno a comunista,
se olvida de todo, de la traducción, de todo. Pero el musulmán es que para él el Islam no solamente es una religión, es su vida, es su cultura, es su educación, es su forma de vida. Por lo tanto, no está contra el Islam totalmente. O sea, apoya el Islam como cultura, como su forma de vida. Estos son los tipos de los musulmanes y hay que entender bien con quién estamos enfrentando. Lo más importante es el conocimiento para enfrentar al enemigo. Y en eso vamos a profundizar esta noche. Antes, saber qué es lo que opinan ustedes acerca de todo lo que estamos abordando. Rocío, ¿qué nos están contando? Pues Javier, la verdad es que la mayoría son felicitaciones hacia el programa de hoy y el testimonio del doctor Rad Salam. Daniel le dice a Salam, así se habla, sin complejos y sin tapar las vergüenzas de nadie. Aunque no guste escuchar esto, es lo que hay, siempre lo fue. Isaac continúa, espectacular como Rad Salam desmonta el mito del Islam pacífico en El gato al agua. Se presenta por Vox al Congreso, pero no es noticia. Noemí, por otro lado, se pregunta, ¿y llaman al Islam religión de paz? Y Pedro también nos felicita, dice, acierto el planteamiento del programa de hoy, gracias por la información. ¿Se entiende ahora la violencia islamista? Si usted aún no ha demandado por las preferentes que alguna entidad bancaria le vendió, si tampoco ha interpuesto demanda por las acciones de la salida a bolsa de Bankia, todavía está a tiempo de hacerlo. Acuda al despacho de Miguel Durán. Durán y Durán Abogados saben cómo resolver su problema de forma gratuita y rápida. Llevan ya conseguidas más de 1.500 sentencias favorables en toda España. Llame al teléfono 91-431-2591 y será atendido con prontitud y plena solvencia. No deje su dinero en manos de quienes le engañaron. Vale la pena, créame, realizar este trámite. Igualmente, si tiene usted cláusulas suelo, hipotecas multidivisas o fondos de inversión con pérdidas, acuda a ellos porque saben cómo resolver todos estos problemas. Y si quiere hacer alguna consulta aquí en El Gato al Agua, mándenos un vídeo con su pregunta o un correo electrónico a elgatoabogado@migueldurán.com y se la contestaremos en directo, aquí mismo, en el programa. Seguimos con el asunto que hoy nos ocupa. Hay un tema que nos llama poderosamente la atención y es lo que dice el Corán acerca del papel de la mujer para los musulmanes. Les vamos a mostrar un vídeo de Malik ibn Benaisa, un estudioso del Islam que alecciona así a sus fieles. Asegura que las mujeres que usan perfume son unas fornicadoras. Cuando le criticaron, aseguró que no había dicho nada que no reflejara el Corán. No te arregles tanto, no te exhibas tanto en la calle como hacían las mujeres de Jahiliya. ¿Quién lo dice esto? Allah. Y di a las mujeres musulmanas, creyentes, que bajen sus miradas y que guarden sus bellezas o atractivos. Y no muestren más adornos, aquí viene, excepto los que están a la vista, que cubran sus pechos con sus velos. Viste de una forma decorosa, recatada, como una mujer que teme a Allah subhanahu wa ta'ala. No te pongas zapatos de tacón, esto es haram. Dijo el profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, toda mujer que se perfume y sale de su casa paseándose delante de los hombres que huelen su perfume, esta mujer es una fornicadora. Y cada mirada que la mire es una fornicación. Es muy fuerte este hadith, wallah. Dijo el profeta alayhi salatu wassalam, que Allah maldiga a las mujeres que se hacen tatuajes y a las que hacen los tatuajes, a las mujeres que se depilan las cejas, namisa wa mutanammisa, y a las que depilan a otras las cejas, y a las que se separan los dientes como símbolo de belleza. Kibar al-ulama, los sabios de Ahl-Sunnah wal Jama'a, te dicen que evidentemente el entrecejo, lo que hay entre las dos cejas, te lo puedes quitar, sobre todo si tienes mucho pelo, para no asemejarte a un hombre. Pero hacerte la rayita finita, 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 que es tan bonita y tan perfecta, esto es haram en el Islam. ¿Por qué? Porque hace que tu cara sea tan bonita, que tus ojos sean tan llamativos, que estás llamando la atención. Cuando tú ves a una monja por la calle, una monja, la gente no la respeta porque es una monja devota, está cercana a Dios, está en la iglesia. La gente la reconoce, es una mujer religiosa. Pues igual nuestras hermanas musulmanas son más que eso, son diamantes, son tesoros, son perlas. Y por eso se cubren, para tapar su belleza, porque su belleza es para su esposo.
¿Realmente el buen musulmán tiene que tratar así a las mujeres? Esta es la sura, aquí está, la he sacado ahora, 24-31. Si quiere, la puede leer textualmente. Dice lo mismo lo que está diciendo este señor. Aparte es que el Corán todo trata a la mujer como un objeto sexual. Es que no le da tanta importancia. La mujer en el Corán es como un objeto sexual. ¿Sabes que no hay ningún nombre de mujer en el Corán? Solo el nombre de María, la madre de Jesús, y tiene una sura en su nombre, en la sura 19. Además de esta sura, también hay sura que habla de pegar la mujer. No solamente eso, yo, bueno, si hay tiempo, pues le puedo mostrar un texto también muy importante. Es la sura 2, el versículo 233, 223. Como dijo mi secretario. Estoy aquí. Jorge, te ha tocado esta noche. Para ayudar. Para mí es un todo lo que sea Tiene buena vista, porque está en una letra... 223. para que se conozca la verdad, lo que sea. Vuestras mujeres son campo labrado para vosotros. Venid pues a vuestro campo como queráis, haciendo preceder algo para vosotros mismos. Temed a Dios y sabed que le encontraréis, y anuncia la buena nueva a los creyentes. ¿De dónde viene este texto? Este texto tiene una historia, porque todos los textos coránicos o los versículos coránicos tienen una historia, y la historia está aquí. Está el hadith número 7339. Dice, el episodio dice, un día vino un hombre a Mahoma y le dijo, es que le pido a mujer que para acostarme con ella y siempre le duele la cabeza o la espalda y no quiere. Este suena a los casados, yo no estoy casado. Y le dijo Mahoma, bueno, vuelve a tu mujer y la dices a tu mujer. El profeta dice, tienes que obedecer el hombre. Y si no obedeces el hombre, la maldición de los ángeles está encima de ti. Bueno, volvió el hombre, le dijo a su mujer, pero su mujer sigue doliendo la cabeza y la espalda. Volvió otra vez al profeta. Y el profeta le dijo este texto, y luego otro texto más, es la sura 4, el versículo 34, donde hay que pegar a la mujer si no le obedece. A ver, vamos a ver esa sura 4, versículo 4, el versículo 34. Venga. El 34. Los hombres tienen autoridad sobre las mujeres en virtud de la preferencia que Dios ha dado a unos más que a otros y de los bienes que gastan. Las mujeres virtuosas son devotas y cuidan, en ausencia de sus maridos, de lo que Dios manda que cuiden. Amonestad a aquellas de quienes temáis que se rebelen, dejadlas solas en el lecho, pegadles. Si os obedecen, no os metáis más con ellas. Dios Además, es grande. Además, todos recordamos la historia del imam de Fuengirola, Kamal Said se llamaba, el que escribió un libro como se pega a la mujer sin dejar huella. Bueno, dejarle marcas. es lo que se llama un manual de uso. Eso es. Sí. Pero vamos a ver, aquí en España, porque la izquierda o incluso las feministas no censuran este tipo de enseñanzas. Mira, para hablar de la mujer, pues tenemos muchísimas cosas de hablar. Hay que hablar también del matrimonio mixto. Y es un tema también muy importante para que la gente sepa el peligro del matrimonio mixto de una española y un musulmán, un creyente marroquí. y un infiel, para Eso entendernos. es, porque tiene muchas consecuencias, porque muchísima gente no sabe la consecuencia de este matrimonio. Eso es un tema muy, muy importante de hablarlo, pero necesitamos un programa entero para hablar de ello. Alejo. Vamos a ver, yo cuando escuchaba a este clérigo A Malik ibn Benaisa. decir las cosas que decía, yo la sensación era como de irrealidad, ¿no? O sea, yo creo que este individuo es un enfermo. O sea, hay que estar completamente mochales para decir cosas así. Aparte es un pervertido, ¿no? A mí, vamos, no sé, que es una mezcla de psicópata y pervertido. ¿Sí? Bueno, y si escucha usted al imam de Londres por una fatua cuando dijo que una mujer no puede cortar un plátano
o un pepino o las zanahorias. Bueno, ya, pero esto ya, digamos, entra en el campo... Eso es una fatwa, ¿eh? Sí, pero... Que la mujer no puede tocar Por eso digo que estos son enfermos, son obsesos. Porque esto solo se puede ocurrir a un obseso enfermizo. Pero bueno, dejando aparte esto, yo creo que en la historia de las grandes religiones, todas, estoy pensando, pues por supuesto, en el cristianismo, en el islamismo, en el judaísmo, en todas ha habido, a lo largo de los siglos, distintas interpretaciones, distintas confesiones, en todas ha habido guerras de religión. Por ejemplo, la historia del cristianismo, que es muy larga, tiene guerras de religión atroces, ¿no? Pensemos lo que pasó después de la Reforma, por ejemplo, donde Europa se desangraba en guerras de religión, hasta que esto acabó. O sea, acabó en determinado momento, se llega a la conclusión, también es fruto de la evolución del pensamiento occidental, de la Ilustración, que, bueno, pues que al final pues hay que respetar las creencias de cada uno y convivir de forma pacífica y respetuosa, de manera que cada cual crea lo que quiera o no crea nada. Bueno, ¿qué pasa? Que estas distintas interpretaciones y distintas confesiones, y algunas de ellas muy extremas en todas las religiones, son fruto de la evolución histórica y de individuos concretos que cogen un camino u otro y están muy ligadas a cuestiones políticas. Al final hemos de ir al mensaje original. Entonces yo creo que, yendo al mensaje original, la diferencia entre el Islam y el cristianismo es absolutamente, absolutamente clara. Es decir, en el cristianismo, el mensaje original, que es el Evangelio, se dice César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Es decir, se separa el poder religioso del poder civil desde el origen que es Jesucristo. Lo dice el propio profeta, digamos, dice, no, una cosa es el poder civil, otra cosa... Después ha habido colusiones y connivencias y maridajes extraños entre el poder civil y el poder... Pero eso es una desviación del mensaje original. Cuidado, ¿eh? El mensaje original es clarísimo. Y después, cuando Pedro saca la espada, le dice que la guarde. O sea, le van a matar, le van a crucificar. Y Pedro saca la espada para defenderle. Y entonces él le dice, guarda la espada, cura a aquel al que Pedro ha herido. Y dice, yo no vine a traer la espada, sino la paz. Bueno, es decir, que Mahoma era un político, un conquistador y un guerrero. Eso es lo que era Mahoma. Jesucristo era, efectivamente, un profeta que trajo un determinado mensaje moral, de trascendencia, o sea, no tiene nada que ver. Entonces, claro, yo creo que hemos de tener muy presente esto, es decir, cuál es el mensaje original de una religión y cuál es la otra. Esto, para mí, es un evento clave, ¿no? Doctor, ¿qué le parece? Es que lo más importante, y a mí me pasa muchísimo en mis conferencias, en mis clases también, muchísima gente dice, bueno, a lo largo de la historia también la Iglesia ha cometido muchas barbaridades y, bueno, es lo que acabo muchas de decir, cosas. Sí. La Inquisición, por ejemplo, es una cosa, eso es un ejemplo claro de la Iglesia. Lo que pasa es que vemos en el texto original, el Evangelio, no hay ningún texto, no hay ninguna palabra Inquisición en la Biblia. En el Evangelio, la Inquisición fue una época, unos intereses de algunos obispos, de algunos papas, en aquel tiempo, intereses políticos, económicos, y cometieron estas barbaridades. No solamente eso, a lo largo de la historia también tenemos 5 papas que han pedido perdón por la Inquisición. Nosotros estamos esperando que Youssef el-Qaradawi, que es el presidente de la Liga Islámica del mundo, que es un jeque que vive como un marajá en Qatar, pide perdón por el 11S, por el 11M, por el 7DJ, por los crímenes de Francia. Todavía estamos esperando de un ayatollah en Irán que pide también
perdón por todos los hechos del grupo radical islámico Hamas, que pertenece a los chiíes, a los iraníes. Nosotros hemos aprendido de estos errores, los cristianos, hemos avanzado y tenemos el texto original nuestro y hay un mandato clarísimo, que es Mateo 5, 43, 48, y dice clarísimo, claro que dice, se dijo, hay que amar el prójimo y odiar el enemigo, pero yo os digo, Jesucristo dice, hay que amar al enemigo y perdonar a los que te han ofendido, que no os persiguen. Pero también hay que interpretar estos versículos claro, porque Jesús vino aquí para proclamar la verdad. Es verdad que nosotros tenemos que perdonar, tenemos que convivir con los enemigos, pero no tenemos que ser tontos. Jorge. Sí, claro, es que es muy interesante todo lo que dice el doctor Rad Salam. Y él ha dicho antes, para poder vencer a tu enemigo, la base está en el conocimiento. El conocimiento del enemigo y el conocimiento en general de todo. Esto lo decía Clausewitz. Claro, ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa? Que estamos en Europa donde el conocimiento cada vez es menor. Y ese es uno de los grandes aliados del por qué el islamismo ha ido avanzando en toda Europa. Yo supongo que el doctor se debe llevar las manos a la cabeza cuando escucha las declaraciones de nuestros líderes políticos, a cuál más bárbaro a medida que nos vamos avanzando hacia la izquierda. Entonces, claro, aquí el islamismo, por cierto, de esperar, no solo esperamos las declaraciones y las condenas de estos señores que usted ha dicho, esperamos las manifestaciones espontáneas de miles y miles de musulmanes en la calle por culpa de estos atentados del pasado viernes, y yo no he visto ninguna, eso por ponerle un paréntesis. Pero como decía... Han salido algunos, sí, ahora os explico. Bueno, también. Bien. De todas formas, me ahorro el comentario. Lo que sí que quería dejar muy claro es que el islamismo aquí en Europa tiene dos problemas graves. Primero, la falta de conocimiento. Después, ese buenismo relativista que invade todo y que siguen diciendo que el Islam es una religión de paz y que son unos cuatro que están, que se les ha ido a la cabeza y han hecho interpretación rara y por eso tal y cual. Y después tienen los agentes, por supuesto, que ejecutan los atentados, pero a su vez tienen los colaboradores necesarios, que es todo ese espectro de organizaciones de ultraizquierda que de alguna manera, y no tanto ultraizquierda, de alguna manera justifican que eso esté sucediendo. O sea, nos están matando, bueno, porque algo mal habremos hecho. Incluso se culpa a los propios países europeos de su política internacional de lo que está pasando aquí. Eso es gravísimo y eso justifica de alguna manera las aberraciones y barbaridades de toda esta gente que se fundamenta y se basa en una religión que para mí tampoco es una religión de paz. Domingo. Sí, efectivamente, yo voy a abundar en lo que acaba de decir, pero por introducir efectivamente algún elemento, bueno, pues sí es cierto que ha habido algunos que han salido, no en mi nombre, algunos musulmanes, y que usted, bueno, primero felicitarle efectivamente por todo lo que ha dicho. Yo creo que aquí sí que no cabe ni diálogo, ni buenismo, ni gaitas, ya que vengo de Galicia, pero sí es cierto también que usted, doctor, si no me equivoco, advirtió también que, y hay cifras además, el número de atentados terroristas en nombre de la yihad en el 2014 provocó más de 32.700 muertes, de las cuales un porcentaje altísimo, un 80%, usted lo señalaba en concreto en Irak, en Siria, en Afganistán, en Nigeria, es decir, que los que profesan el Islam en buena medida son numéricamente al menos principales víctimas, está de acuerdo también. Y después lo que le quería preguntar es, bueno, primero si comparte el fracaso de la primavera árabe, creo que lo comparte, ¿no? Que pues ha dejado claro que la lucha por la democracia supone claramente acabar con el integrismo religioso. Me ha agradado mucho esa distinción que hacía entre las tres tipos, ¿no?, de musulmanes, que es un porcentaje pequeño, los radicales del yihad, porque creo que hay 1.600 millones de musulmanes en el mundo, ¿no? Sí, aproximadamente. Sí. O sea, numéricamente es un porcentaje pequeño, pero lo ha especificado muy bien
ese tipo de personas que sí que son el 70% que lo profesan y que lo financian. Entonces, llegado a este punto, lo que creo que puede ser interesante es, una vez que conocido en parte, por lo que usted también ha explicado, pues este mundo, ¿cuál es la solución? Bueno, primero hay que contestar, porque ha hecho muchísimas preguntas y hay que contestar una por una. Lo primero que quiero aclarar una cosa en Europa. En Europa lo que está pasando, más bien, ¿por qué no hubo en los años 60 y 70 tantos atentados como el que hay ahora? Esa es la pregunta. Primero, Europa, con nuestros políticos y nuestros actuales y nuestros partidos, los políticos están preocupados y ocupados por sus intereses personales y de sus partidos. No se preocupan por el futuro, no se preocupan por otras cosas, se preocupan por ganar las elecciones. En las primeras décadas del siglo XX, los políticos se preocupaban por el futuro, se planteaban cosas para el futuro. Había muchos gobiernos y apoyaban gobiernos, por lo menos por abajo, apoyaban gobiernos laicos, dictadores laicos en los países árabes islámicos. Estos políticos laicos le tenían todos los líderes religiosos islámicos sujetos, quietos. ¿Qué pasó? Fue la primera equivocación el que cometió el Occidente. En el 1979, con la caída del Shah y traer este régimen de los ayatollah en Irán, su régimen radical islámico. ¿Qué pasó en el mundo musulmán? Los chiíes y los suníes están enfrentados, no se llevan bien, están en guerra por el poder político, pero están de acuerdo los dos en este. Los dos aplican la ley islámica, aplican el Corán. Los dos se creen en todos los versos violentos del Corán. Ahora, ¿qué pasa? Arabia Saudita, suní, tiene que hacer un frente a Irán. Empezó a predicar a los grupos radicales islámicos para enfrentar el chiismo, el que empezó en Irán. La segunda equivocación fue de Bush hijo. El Bush hijo, cuando entró en Irak y acabó con Saddam Hussein. Yo Saddam Hussein no quiero ni ver en pintura, porque es verdad que es un dictador, es un tirano, es un asesino. A mí me condenó a muerte. Y yo estuve 11 años en la guerra. Yo participé en la guerra de Irán-Irak y la primera guerra del Golfo. Y fue herido 3 veces. Tengo 2 balas en la espalda. Bueno, me han quitado y tengo aquí una herida. Por eso, y he sufrido mucho en la época de Saddam Hussein. Pero con todo eso, Saddam Hussein es un santo comparándolo con lo que hay ahora en Irak. Por eso han cometido un error gravísimo a quitar Saddam Hussein. Segundo, el tercero, el más grave, fue la llamada primavera árabe, que esta es ni una primavera árabe ni nada, es un otoño, es un invierno oscuro, lluvioso, peligroso. Los únicos beneficiosos de esta primavera árabe son los salafistas y los wahabitas y los grupos radicales islámicos, el que está atrás de ellos, los hermanos musulmanes. Y el fruto y la cosecha de la primavera árabe, la llamada primavera árabe, es el califato islámico. Eso es lo que estamos viviendo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Occidente? Por eso, cuando dije anteriormente, yo guardo una opinión personal con los centros de inteligencia, porque los centros de inteligencia dicen que hemos equivocado en todo eso. Uno se equivoca una vez, 2 veces, pero ya la tercera es un idiota. No son centros de inteligencia, son centros de idiotas. Claramente hablamos, porque un cirujano se equivoca una vez y la segunda está en la calle. Pero estos se han equivocado en todo eso. ¿Qué equivocación? Están jugando en la vida de millones de personas. Y esto es lo que estamos cogiendo.
de estos atentados que son frutos de estas equivocaciones. Doctor, llegados a este punto del debate, hay una pregunta que ha estado planeando todo el rato. ¿Son todos los musulmanes fanáticos islamistas? Vamos a ver un vídeo de la Conferencia de Paz de Escandinavia de 2013. La organización noruega IslamNet invitó a varios oradores que defendían la lapidación y la amputación de manos como castigos dictados por Alá. En función de lo que dice el orador al que vamos a escuchar, llegaríamos a la conclusión de que no existen los musulmanes moderados. Radical, just normal Sunni Muslims. Please raise your hands. Everybody, mashallah, subhanallah. Okay, take down your hands again. How many of you agree that men and women should sit separate? Please raise your hands. Everyone agree. Everyone agree. Brothers and sisters. Next question. How many of you agree that the punishments described in the Quran and the Sunnah, whether it is death, whether it is stoning for adultery, whatever it is, if it is from Allah and His Messenger, that is the best punishment ever possible for humankind. And that is what we should apply in the world. Well, who agrees with that? Allahu Akbar. Are you all radical extremists? Subhanallah. Todos ellos de acuerdo con las instrucciones que da el Corán, pero negando que sea extremista ninguno de ellos. Fernando, ¿querías hacer algún apunte? Sí, al hilo de lo que... Una pregunta, sobre todo, ¿no? Al hilo de lo que comentaba el doctor Salam hace un momento, claro, hablando acerca de la destrucción de todos aquellos gobiernos que podemos calificar como queramos, pero que estaban conteniendo a ese fundamentalismo islámico. Los casos más evidentes son los de Saddam, los de Gaddafi y el de Mubarak. Irán, antes tú, Irán es clave. Sí, no, pero bueno, pero estamos hablando del yihadismo, y el yihadismo está ligado al sunismo, en fin. No, también. No, ¿qué dices? En el yihad. Sí, pero y tienen grupos. Sí, por supuesto, pero pero en el caso, es un caso muy anterior, la revolución del 79 iraní, y tiene unas características distintas. Yo me estoy refiriendo... Sí, tiene unas características distintas, porque una cosa... Pero vamos a ver, una cosa es que los gobiernos occidentales derriben gobiernos, y otra cosa distinta es que hayan permitido lo del Shah. No es comparable, por muchas razones, pero no voy a eso. Voy al hecho de que tenemos que creer que los gobiernos occidentales y los servicios de información occidentales son tan idiotas como parece, o persiguen algún otro fin. Porque ¿qué pensaban cuando derribaban a Mubarak, a Gaddafi o a Saddam? ¿Que iba a llegar la democracia cristiana o el Partido Liberal o algo así? Es decir, ¿qué podía ocupar eso? El fundamentalismo islámico. No había otra cosa. Es decir, las encuestas daban que el 85%, y sigue siendo así, de la población egipcia está a favor de la aplicación de la Sharia. ¿O no? El 85%. Y mi pregunta es esa, es decir, que ¿cómo conceptuamos, cómo calificamos a esos servicios de información cuando están actuando proactivamente en el derribo de esos gobiernos? Bueno, yo quiero entender que fue una equivocación. Además, las informaciones, el que analizan los gobiernos o los políticos, están fundados sobre unos intérpretes, traductores, que estos todos son de origen árabe musulmán. Y el árabe musulmán nunca traiciona su religión ni su patria. Por eso, la respuesta de la pregunta, ¿cuál es la solución? Es que en muchos políticos se fundan sus informaciones o sus decisiones sobre unos consejos de algunos árabes, no de algunos, casi la gran mayoría el que trabajan en los centros de inteligencia son árabes musulmanes. Y estos nunca traicionan su religión ni su patria. Por eso, ¿cuál es la solución de estas cosas? Primero, y lo más urgente, es acabar con el califato islámico. Acabar con el califato islámico por tierra. Hay que hacer una coalición internacional como lo que hizo el Bush padre cuando acabó con nosotros. Digo nosotros porque yo estuve en Kuwait. Yo era de los primeros que entraron en Kuwait y los últimos que salieron de Kuwait pitando y con vida, porque mataron todos mis soldados ahí. 50 personas estaban en mi cargo, todos murieron ahí y mataron un montón de gente. Y hicieron bien. Si yo estuve de acuerdo, porque no está bien invadir un país vecino. Eso es lo que tenían que hacer, pues una coalición internacional de todos los países, obligando a los países árabes que participan en y financian esta movida. Esta es
lo principal. Segundo, dice, bueno, acabamos con el califato islámico, pero no se acaba el terrorismo, porque sigue este violento, porque salen otros grupos radicales islámicos. ¿Qué hay que hacer? Corregir todas las equivocaciones el que hicieron los gobiernos occidentales anteriormente. Imponer gobiernos laicos en estos países árabes musulmanes. Gobiernos, presidentes como Saddam Hussein, como el Gaddafi, como Abdallah Saleh en Yemen, como Mubarak en Egipto. Esto es lo fundamental, porque estos presidentes, dictadores laicos, saben cómo sujetar o cómo tranquilizar, controlar estos grupos radicales islámicos. Doctor, ya da por inviable completamente que la democracia pueda... Eso es lo que quiero decir, porque es la democracia, es que no hay que pensar en la democracia en el mundo árabe musulmán, porque la democracia no es compatible con el Islam. Claro. Jamás. Sí, pero fíjese, aquí estamos todos conmocionados ahora estos días por la muerte de estas más de 130 personas, pero usted sabe, antes un poco, Jorge, tú lo apuntabas, que en Córdoba, justamente, por ejemplo, el ayuntamiento, secundado por Podemos, pero tampoco se desmarcaron los socialistas ni de Izquierda Unida, justamente invitaron a guardar un minuto de silencio por las víctimas de los bombardeos de Francia en Siria. Es decir, que usted hace un análisis perfecto y un análisis muy detallado del enemigo, pero desde aquí, como sabe, hay que hacer un especial esfuerzo también para hacer llegar a la ciudadanía en donde estamos. Pues eso es lo que estamos hablando. Hay algunos políticos que están buscando votos, están buscando el beneficio personal para sus partidos, pero no piensan en el beneficio de su país. ¿Pero qué le parece en concreto la izquierda ¿qué objetivo tiene? Voy a ser clarísimo. Vamos a ver, más claro que lo que estoy hablando ahora. La izquierda, el objetivo principal de la izquierda es acabar con la Iglesia. El objetivo principal del Islam, ¿qué es? Acabar con la Iglesia. Tiene el mismo objetivo. No, tiene más coincidencias. Tiene un odio visceral al capitalismo, tiene un odio visceral a las libertades individuales, tiene un odio visceral al es el odio a la Iglesia y los cristianos. Eduardo. Vamos a ver, profesor, que los políticos europeos en general, del occidente cristiano, especialmente los españoles, son unos cobardes y unos traidores, es algo que ya sabíamos hace mucho tiempo. Pero a mí me cuesta creer que sean completamente imbéciles para cooperar como están cooperando con el islamismo en todos sus aspectos. A mí lo que está sucediendo me recuerda a que antes de Cristo... Mucho antes de Cristo, el oro persa, el oro de Jerjes, compró muchas voluntades en Grecia durante las guerras médicas y facilitó desde Grecia la invasión persa de la Europa oriental. Hoy el oro persa no es amarillo, es negro. Aquí recibimos poniéndoles alfombra roja y mandando a nuestros presidentes de gobierno, a nuestros reyes, a nuestros jefes de Estado, a recibir, haciendo genuflexiones, a los príncipes saudíes que vienen a la Costa del Sol a repartir roles de oro a quien les pone un té y a dar propinas de 1.000 euros a quien les abre la cama. Bien, lo que está sucediendo en Siria, el asesinato masivo, el genocidio contra los cristianos, 200.000 sirios asesinados, cristianos asesinados ya a fecha de hoy en Siria, 200.000, eso sucede todos los días en Arabia Saudí. Y 50.000 en Irak. Todos los días en Arabia Saudí. Todos los días. Esas leyes atroces que proclama el Corán se aplican rigurosamente en Arabia Saudí. En Riad, el otro día veíamos en un vídeo cómo la policía religiosa paraba el tráfico en una encrucijada de 2 calles, sacaba de un furgón a una mujer acusada de adulterio y le cortaba la cabeza ante el aplauso de los que estaban en el atasco y de los viandantes. Esto pasa todos los días en Arabia Saudí. Y aquí le reímos las gracias a Arabia Saudí, porque Arabia Saudí tiene mucho dinero, porque nos dan a construir
aves, porque nos dan a construir estadios de fútbol, porque financian a equipos de fútbol de primera división en toda Europa, no solo en España, y porque nos meten mucho dinero. Y nos callamos. Los políticos europeos, empezando por los españoles, que son los más cobardes y los más traidores de todo el continente, callan. Pero imbéciles no son. Son unos vendidos al oro de Arabia Saudí, como lo fueron los griegos al oro persa. Si queremos saber del derecho a la libertad religiosa, hablamos de la ONU. En la ONU, en el artículo 2 y el 18, habla clarísimo de la libertad religiosa de la persona y dice lo siguiente: toda persona tiene el derecho de profesar la religión el que quiere, e incluso a no creer en Dios sin ser perseguido o obligado a cambiar su idea. Todos los miembros de la ONU están obligados a firmar este decreto y aplicarlo, incluyendo los países árabes musulmanes. La pregunta es, ¿hay libertad religiosa en los países árabes? En ninguno. En ningún país árabe hay libertad religiosa y la ONU está callada. ¿Cuántos años? Desde el año 48 este decreto está. ¿Dónde está la ONU? ¿Dónde está la ONU por la matanza de los cristianos? En Irán, desde en la época del Shah había casi 2 millones de cristianos. Hoy día no llegan a 50.000. ¿Sabe que hay 10.000 cristianos en los cárceles de Irán están esperando la ejecución? Y nadie habla de ello. ¿Sabe que en el 1993 los ayatollah llamaron a todos los obispos y cristianos en Irán para firmar un decreto a no aceptar a ningún musulmán a cambiar su religión? Y cuando los obispos negaron a firmar este decreto, mataron el obispo Haik en el año 1993. En Irak, nosotros somos originales del país. Nosotros no somos inmigrantes. Cuando vienen los musulmanes al occidente como migrantes, tienen todo el derecho de construir mezquitas, de rezar 5 veces al día, de estudiar el Corán, llevar el velo, defender sus derechos. Nunca hablan de obligaciones, siempre de sus derechos. Nosotros en Irak, los cristianos, desde siempre, somos ciudadanos de segunda. No tenemos el derecho de nada. Nos llamaban cristianos infieles sucios. Esto yo, desde que era niño, me llamaban eso en el colegio. Violan a nuestras mujeres, matan a nuestros hombres y luego nos insultan. Y nadie habla de ello. Llevan desde el año 2004. En la época de Saddam Hussein, había casi 3 millones de cristianos en Irak. Hoy día no llegan ni 150.000. Y han matado miles de cristianos en Irak. En Siria, lo mismo. En Egipto, con la llegada de la primavera árabe, cuando ganaron los hermanos musulmanes en el 2011, destruyeron 60 iglesias en Egipto y mataron 3.500 coptos y quemaron 500 negocios de los cristianos coptos. Y nadie habla de ello. En Nigeria, lo mismo. Hay una ley en Argelia, el artículo 42 en Argelia, dice textualmente: no se permite a ningún misionero predicar otra religión si no sea el Islam. Y si cogen cualquier misionero predicando otra religión, se condena entre 6 meses a 5 años de cárcel. Y la condena de un musulmán converso al Islam, a otra religión, la condena perpetua. En Pakistán, el artículo 295b y c condena a cualquier persona a muerte si hace una blasfemia contra el Corán y Mahoma. Y tenemos muchos ejemplos en Pakistán de gente que están esperando la muerte en la cárcel. Y puedo dar ejemplos, miles de ejemplos sobre ello. Y nadie habla de ello. Pero cuando hay un musulmán
se quitan sus derechos, o cuando hay una mujer o una niña en un colegio, le llama la atención por el velo, se levanta todo el mundo, hay manifestaciones y la izquierda sale en la calle. ¿Cuántas manifestaciones hubo con las matanzas de los cristianos en Irak y Siria? Ninguno. Ninguna. ¿Quién habló? Nadie. Hasta la iglesia todavía dicen que el Islam, no todo el Islam es malo, es una religión de paz. Y nadie defiende los derechos de los cristianos ni en Irak ni en Siria. Esta es la realidad. Esa es nuestra realidad. Esa es nuestra cobardía. Una cosa que conviene saber, puestos ya a poner hechos sobre la mesa, es que la yihad, la guerra santa, la expansión del Islam mediante la conquista en la República Islámica del Irán es un mandato constitucional. Es decir, en la Constitución de la República Islámica de Irán, en su Constitución, hay unos artículos donde se dice que es obligación de la República Islámica de Irán y es su misión en el mundo el extender el Islam y el contribuir a que exista la unidad de todos los musulmanes, de toda la umma, y a combatir a los infieles. Eso está en la Constitución. Es decir, vamos a ver, cuando yo era jovencito, había terrorismo en el mundo, había terrorismo político, ETA, el IRA, la banda Bader-Meinhof, o sea, la Brigade Rosse, o sea, había terrorismo político en Europa, sin duda, y en Iberoamérica, no digamos. Y después había muertes violentas continuamente en Palestina, entre judíos y palestinos. Pero el concepto de terrorismo islámico, como estamos viviendo estos días, eso no existía. Cuando yo tenía 15 años, eso existía. ¿Dónde empieza eso? Eso empieza cuando Khomeini toma el poder en Irán. Y Khomeini es el que inaugura modernamente la ideología del fundamentalismo islámico, que después exporta y se hace sunita, se hace chiita, pero el huevo de la serpiente estuvo en la llegada de Khomeini al poder. Doctor Raad Salam, con las verdades que usted dice, ¿tiene o ha tenido miedo en algún momento por decir lo que usted ha expresado, como por ejemplo esta noche en El Gato al Agua? Pues miedo no, la verdad que no. ¿Sabe por qué? Primero, porque soy cristiano, católico, caldeo y con mucha honra. Y soy practicante. Y yo soy cristiano y me gusta morir como cristiano. Además, le contesto por un asunto. ¿Por qué vino Jesús a la tierra? Le preguntó Pilato, ¿por qué tú estás haciendo eso? Dice, yo vengo aquí para proclamar la verdad y condenar el mal, condenar a los fariseos y los saduceos, que eran los falsos. Y nosotros como cristianos tenemos que seguir los pasos de Jesucristo, proclamar la verdad. A mí algunos me acusan de fanático, de islamólogo, de islamofóbico y de radical. Bueno, no, aquí todos somos radicales, no se preocupe. Si defender la verdad y defender mi religión es fanático, pues yo soy fanático y con mucha honra. Y para defender la verdad, ¿es por el motivo que se va a meter usted en política y va a ir en las listas de Vox al Congreso de los Diputados? Bueno, yo entré en Vox por dos motivos principales. Primero, como una respuesta clara y agradecimiento a este país por acogerme. Donde en mi país querían matarme, este país me ha acogido. Y yo estoy muy agradecido a España. Y yo me siento español desde los pies a cabeza y de corazón. De hecho, quiero servir esta tierra el que yo amo. Porque mi país de verdad es donde me ha acogido. Mi país aquel, si no tengo unas familias y no tengo pueblos, la verdad que ni quiero ni ver, ni quiero recordar de él. Mi país es Y eso es lo que tienen que hacer todos los inmigrantes que vienen a este país buscando la vida. Tienen que agradecer a este país, no hacer atentados
en ello. Y tienen que agradecer a Europa por acogerlos, donde en sus países, en los países musulmanes, no quieren ni ver, porque los sirios, ¿por qué no van a Arabia Saudita? ¿Por qué no van a Kuwait? Porque no la quieren venir a Europa. Y cuando llegan a Europa, quieren atentar contra este país. Y este es el motivo. El segundo motivo, para defender nuestros principios cristianos. Yo soy principalmente contra el aborto y contra el matrimonio homosexual, porque son las dos cosas el que están llevando a Europa a perder. Porque el crecimiento del Islam dentro de Europa está haciendo, la natalidad está 4-1. Y uno de los motivos de que está creciendo el Islam y no hay natalidad nativa, estos dos asuntos. Doctor Raad y quiero Salam, defender estos dos asuntos también dentro del partido. Doctor Raad Salam Naaman, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en el Para mí es un placer, Muy siempre. Buenas noches. Queremos saber qué es lo que opinan ustedes acerca de todo lo que estamos debatiendo esta noche. Rocío, cuéntanos, ¿qué nos están diciendo? Pues multitud de opiniones y de reacciones frente al testimonio que nos ha aportado el profesor Raad Salam. Empezamos por los mensajes sobre el papel de la mujer en el Islam. Mensajes como el de Maisa, que se pregunta que qué mujer occidental en su sano juicio se casa con un musulmán. También se hace una pregunta parecida a Santiago, que nos dice que nunca entenderá que una mujer por propia voluntad se convierta al Islam. Las feministas no hacen nada de esto, comienza otro espectador, solamente atacan al cristianismo como hizo Rita Maestre, que asaltó la capilla. Tenemos, por supuesto, opiniones contrarias, como la de una musulmana, Nora, que nos dice que ella jamás se ha sentido como un objeto y que, respecto a pedir perdón por los crímenes islamistas de los que hablaba el profesor, argumenta lo siguiente: nosotros no tenemos una entidad suprema, o como quieras llamarla, que nos represente, cada uno que pida perdón por sus actos. Un espectador, por último, dice: la justificación del Islam pasa por acusar cínicamente a Occidente de islamófobo como causa. Una pequeña pausa y ahora mismo volvemos. Queremos preguntarnos si en España los padres tienen o no derecho a elegir el idioma en el que quieren escolarizar a sus hijos. Ahora les contamos.